Me presento, soy Heikki Bilsten Mesa, soy el director de políticas energéticas de la Asociación Empresarial Eólica y voy a ejercer de moderador de la mesa, pero yo creo que los protagonistas sean ellos porque así debe ser, ya que son los que realmente son los que están viviendo de lleno esta situación, esta coyuntura en este momento. Antes que nada, brevemente presentaros Fernando Vitales, que verdaderamente un gran experto del sector renovable de Endesa, Elisa Prieto Casaña a mi izquierda de Abengoa Solar y aquí a mi derecha José Jaime de Domingo de Isofotón. Entonces, si os parece, empezamos con la primera pregunta, que realmente es un poco hacer el punto de cómo hemos llegado hasta aquí. Es decir, aquí está representado prácticamente todo el sector de las renovables. Si quieres, empezamos por Elisa, si quieres. ¿Cómo lo ves tú? ¿Por qué hemos llegado a esta situación en la que realmente podemos decir que después de haber invertido, yo creo que ya superamos los 100.000 millones de euros, ahora se penaliza tanto al sector? Bueno, yo creo que la respuesta a eso es sencilla. Como ciertas cosas que suceden en este país, pienso que se empezó con ilusión y sin demasiada planificación y finalmente la falta de planificación llegó a una situación en que en vez de hacer una reforma desde el principio y hasta el fin, se fueron poniendo parches al sistema hasta que llegamos a la situación en la que nos encontramos ahora, en que ya definitivamente se puede considerar que se ha creado una ruptura y que hasta que no se sienten los políticos a hacer una reforma seria, no parece que haya salida a esto. Fernando. Bueno, yo creo que a posteriori es fácil explicar cosas que a priori a lo mejor no supimos ver o no supieron ver. Yo creo que para mí el quid de la cuestión es la ausencia de planificación energética, no de este gobierno ni del anterior, sino de la mayoría de los que hemos tenido. A esa situación se han ido agravando y se han ido incorporando algunos elementos que no han ayudado, y hay algunos datos que sí que creo que es bueno analizar. En estos momentos tenemos una demanda de electricidad que corresponde al año 2005. Las previsiones de demanda para este año serían equivalentes a la del 2005 con toda la capacidad de producción renovable actual, unos 60 teras añadidos a esa demanda. Del año 2005 ahora se han instalado 40.000 megavatios de potencia, de los cuales 16.000 megavatios corresponden a ciclos combinados, 16.000 megavatios a eólica, 7.000 a solar y alguno más por ahí. No se ha producido a nivel de planificación energética dos procesos importantes. El primero, el traslado de los costes al usuario final, y el segundo, el reparto de cargas de la corresponsabilidad, vamos a llamarlo, en la introducción de las energías renovables. El sector eléctrico ocupa el 23% de la demanda eléctrica, en estos momentos aporta el 35% de las renovables. El sector petróleo y gas no ha asumido absolutamente ninguna carga. Esto supondría que la tensión sobre este sector, en el que la demanda va bajando rápidamente, baja un 30%, se repartiría en un 75% en otros sectores. Y alguien puede decir, hombre, si empezamos a poner el ventilador, pero que no es eso. Es que estamos en una política europea de favorecer la electrificación, y en este país todas las políticas energéticas han sido proteger a la importación de combustibles y a modelos energéticos no sostenibles. Con lo cual, desde sectores renovables, desde fundaciones, este es un tema que yo recuerdo que iniciamos desde la Fundación Renovables, los gobiernos siempre nos dicen, no, los impuestos especiales, y perdona que me extienda un poco, pero sí me gustaría llegar a algunos puntos que luego podemos discutir. El tocar el impuesto de hidrocarburos lo vamos a dejar, los impuestos especiales, no va a ser que necesitemos pasta y la tengamos que recuperar después. Pero esto lo que ha provocado es que en estos momentos tenemos un sistema
que en cierta manera colapsa. Es decir, tenemos un sistema que genera 5.000 millones de euros de costes más que de ingresos y, por tanto, algo se tiene que hacer. Yo llevo 35 años en renovables. Si alguien me hubiera dicho al principio que hoy día, como muy bien decías antes, estaríamos estigmatizados o seríamos unos activos tóxicos, pues yo no me lo hubiera creído. También es verdad que el sector renovable tenemos que hacer algún tipo de autocrítica. Yo soy un defensor de las renovables. A veces no defiendo tanto a los agentes que actúan en renovables porque creo que los comportamientos no han sido, en muchos de los casos, tan benévolos. Y dentro del sector renovable, para mí hay algo que ha sido una máxima que nos ha llevado también a esta situación. Y es que en una teoría lógica, el coste debería fijar el precio. Y el sector renovable ha sido que el precio ha fijado el coste. Y que las curvas de aprendizaje, por una nefasta capacidad regulatoria, no se han ido incorporando a ese tipo de costes. Con lo cual, las distintas mejoras que se han ido produciendo a lo largo de los procesos regulatorios, lo que han provocado ha sido un efecto de sobrerrentabilidad en el momento de la inversión, no digo ahora, y si queréis un efecto llamada, con muchas comillas, o un efecto de crecimiento desbordante que seguramente ahora nos tocaría explicar. Eso no quita, y estoy absolutamente de acuerdo, en que la pérdida de la solvencia y de la seguridad y de la legislación sea un ejercicio a aplicar. De hecho, yo recuerdo cuando hacía parques eólicos hace muchos años, que cuando los hacía en España con un feed-in tariff tenía un ratio de cobertura del servicio a la deuda de 1,20, y cuando los hacía en Italia con certificados verdes tenía un ratio de cobertura de 2,70. Es decir, un 150 puntos básicos, o 150 de caja libre que me exigían para poder financiar el parque. Esto es una realidad. Y la realidad sobre esto, pues tiene muy difícil soluciones, en las cuales, bajo mi punto de vista, y anteriormente mencionabas personas que han contribuido, yo esas mismas conversaciones las he tenido, posiblemente ahora partidos en la oposición reniegan de lo que hicieron cuando estaban en el gobierno. También es verdad que los que reniegan estaban en el gobierno, no ha habido un cambio generacional, ¿no? Entonces, en ese punto creo que tenemos una situación muy complicada. ¿Dónde está el origen? Pues en la inexistencia de un modelo energético, y el segundo en añadir una serie de elementos exógenos como puede ser la crisis y la caída de la demanda. Si alguien hace números, esos 60 teras aproximadamente podrían ser unos 9 o 10.000 millones de euros de déficit incorporado. Muchas gracias, Fernando. José Jaime, ¿tú qué crees? Bueno, yo creo que se ha dicho ya casi todo, pero ciertamente creo que hay que ver las cosas desde una perspectiva de por qué se hacen las cosas en el momento en que se hacen las cosas. Es decir, viéndolo desde ahora, pues quizás, claro, vemos que ha habido muchas decisiones que se han tomado erróneamente, pero desde una perspectiva de hoy. Desde una perspectiva desde cuando se tomaron, pues quizás sí tendríamos que tener en cuenta que había mucha ambición a la hora de que España fuera un referente en alguno de los sectores importantes en la economía, y eso pues también acompañado de que había dinero, de que había financiación, pues digamos que se estimuló de manera inadecuada. Eso también se podía haber visto en aquel momento, pero sobre todo lo que sí achaco es una falta notoria de seguimiento a todo el proceso. Es decir, ya no tanto el que la regulación fuera mejor o peor en sus inicios y que estuviera mal concebida porque no hubo un plan, porque yo creo que es que, como decía Fernando, es que no hay un plan energético en general, sino que además no hemos sido lo suficientemente
perseverantes, ni hemos tenido, yo creo, que una voluntad política como para ir adecuando a los procesos que se han ido generando, procesos de bajada de los precios de todos los costes de las renovables y procesos de mejora del rendimiento, pues una bajada acorde en los estímulos y en los apoyos que se daban por parte del gobierno. Por otro lado, tampoco creo que ha habido ningún tipo de cortapisa ni de cuidado al ver la cantidad de megavatios que se estaban poniendo y a qué precio. Y bueno, y en estos momentos lo que ocurre es una cuestión, yo creo que de mucha más profundidad, que es que estamos en un periodo de transición, pero no en un periodo de transición únicamente por falta de financiación o por falta de incentivos, sino porque estamos en un cambio de situación del mercado energético. Tenemos que pasar de una energía o de una electricidad que se genera a través de fósiles, produciendo CO2, a otra en la que no se produzca CO2. Eso creo que es un compromiso, además, a nivel mundial, no solamente a nivel europeo, que vamos a tener que respetar, y que las autoridades que tienen en sus manos este tipo de decisiones tienen que realmente pensar que esto es así y que no es de otra forma. Entonces hay que buscarle una fórmula en la que todos salgamos ganando. Bueno, pues ha quedado bastante, por hacer un breve resumen, creo que aquí se ha dicho que los principales problemas por los cuales, o los factores que nos han llevado a la situación actual, básicamente es una falta de planificación, y eso lo suscribo completamente, es decir, la planificación energética, como se ha dicho aquí, se ha hecho, digamos, sectorialmente y con unas perspectivas siempre a largo plazo muy optimistas, sobre todo en el consumo también de los combustibles fósiles, que siempre, aún ahora en muchas instancias todavía se ven esas gráficas en los que a largo plazo el consumo de combustibles fósiles siempre es creciente. Hay que ser más realistas, sobre todo para un país que no tiene ese tipo de recursos. Por lo tanto, aquí lo que se ha dicho de esa estrategia energética que faltaba desde un principio y se ha añadido a esa falta de estrategia luego los objetivos europeos. Esos objetivos europeos luego se han hecho en algunos casos mejor, aquí se ha dicho, en otros casos se podrían haber mejorado. La cuestión es que no se dieron, y esto es lo que se ha dicho aquí, no se dieron las señales adecuadas para que las tecnologías se fueran adaptando a la curva de aprendizaje, pero eso por otra parte no es culpa, o sea, no es una cuestión de achacar a los inversores, es una cuestión de achacar otra vez al regulador. El regulador en algunos momentos estaba perfectamente contento con que se hicieran muchos megavatios de todas las tecnologías posibles, pero no se paró a pensar las implicaciones que eso tenía a largo plazo. Entonces, al final tiene que ahora en esta situación acabar pagando esos errores regulatorios es el que hizo las inversiones, lo cual no parece tampoco de cajón, o no parece justo desde un punto de vista legal sobre todo. Dicho esto, ya pasando a la siguiente, un poco para ver un poco la actualidad más digamos que está más en nuestra mente. Yo uniría las dos siguientes preguntas, es decir, un poco qué es lo que ha ocurrido últimamente con el marco regulatorio, es decir, la moratoria con el Real Decreto 1/2012, el Real Decreto Ley, bueno, la Ley 15/2012 con el impuesto del 7%, y luego el Real Decreto Ley 2/2013, y luego eso lo unimos a, digamos, cómo estamos en términos de cumplimiento de los famosos objetivos del 12%, de 12% de energía primaria, y cómo vamos con respecto al objetivo del 20% a 2020. Entonces me gustaría saber un poco cómo se percibe esta serie de medidas regulatorias que se han tomado en los últimos 2 años, aunque realmente venían otras medidas regulatorias, como se ha recordado aquí en la primera ponencia, venían también del gobierno anterior,
¿Y qué significa eso con respecto a estos objetivos, o sea, los objetivos compartidos a 2020 que tenemos con los resto de socios de la Unión Europea? Si por cambiar el orden, si te parece, José Jaime. Bueno, esto como antes, yo creo que no se debe, yo creo que es mejor contextualizarlo de manera global, ¿no? O sea, ya no es tanto si ha habido un impuesto o si hay unas ciertas condiciones ahora, sino que son condiciones que vienen a acumularse a todas las demás que ya se han ido produciendo, y que se han ido produciendo además sin una visión a largo plazo. Con lo cual, el problema ya no es tanto si hoy soy capaz de que mi inversión tenga un retorno o tenga un retorno adecuado, sino si mañana no me voy a encontrar otra nueva situación inesperada en la cual voy a tener que tomar decisiones que a lo mejor, si las hubiera podido tomar hoy, hubieran sido importantes, interesantes y adecuadas, pero tomándolas mañana ya no son nada de eso. Con lo cual, bueno, pues efectivamente el impuesto no deja de ser un gravamen más todavía a la situación de parón de las ayudas y de la retroactividad al tema de las tarifas. Y pues por otro lado, claro, esto a la fotovoltaica, por ejemplo, pues ¿cómo esto podría quizás ayudar a mantener una cierta tensión para poder continuar con la actividad? Pues en España solamente vemos dos caminos. Uno, que es el balance neto, que finalmente se pueda hacer una legislación que compile todas las legislaciones que de momento hay, pero que ninguna de ellas sirve para poner en marcha iniciativas de este tipo con una cierta seguridad. Y por otro lado, pues más certidumbre a la hora de acometer grandes plantas que se puedan meter en el mix. Bien, es cierto que, como decía antes Fernando, estamos ahora mismo en una situación en la que la producción es el doble del consumo, pero también es cierto que estamos en una situación de transición de una manera de generar energía, electricidad, a otra forma que es sin CO2. Fernando, ¿tú crees que estas medidas nos ayudarán a salir de esta? Yo concuerdo en que estamos en una fase de transición. Yo personalmente, salvo que la salida está hacia abajo, lo dudo que nos ayuden a salir de ningún sitio. Para mí hay un tema muy claro, es decir, lo que se ha hecho incluso en concepto es una tropelía. Es decir, y si alguien tiene 5 minutos para leerse la memoria económica, se dará cuenta de que poner un impuesto medioambiental a la electricidad y no ponerlo a los combustibles y ponérselo a los renovables no finalista, o sea, finalista y no transmisible, es auténticamente una barbaridad. Aquí hay dos problemas importantes y yo creo que aquí tampoco se trata de quejarse siempre, ¿no? El primero es que, para nuestra desgracia, y sobre todo el gobierno actual, ha aprendido el valor del denominador, y se ha dado cuenta de que el valor de una división es tan importante que crezca el numerador, que eran las políticas constructivas, como de que decrezca el denominador. Con lo cual, posiblemente, si seguimos este ritmo, hasta el año 2017-2018 vayamos cumpliendo los objetivos de la Unión Europea. El numerador está parado, pero el denominador sigue bajando, con lo cual el cociente pues sigue subiendo. Y esto ha sido un descubrimiento que, aunque parezca mentira, está provocando muchas de las afirmaciones. El segundo punto que yo alucino también bastante, y que al menos desde algunos ámbitos defendemos ya desde las renovables, y es que en estos momentos, y tú como representante de una asociación o anteriormente de Ampere, el sector renovable defiende el pasado.
efectivamente nos han tocado la cuenta de resultado, en eso nos parecemos mucho las compañías eléctricas y el sector, las asociaciones del sector renovable, todos a defender la cuenta de resultados. Muy poca gente defiende el futuro. De hecho, lo que antes podía ser un bien en sí mismo, el trabajar en renovables y creer en el futuro, ahora solo hablamos que la retroactividad que me toca en el pasado. Yo no he visto ninguna asociación que esté hablando, salvo lo que comentabas ahora del balance neto, que esté diciendo ¿y qué potencia instalamos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué no hacemos? ¿Por qué no defendemos las renovables como línea blanca y no como inversión que se ejecutó? Entonces, es algo que también tenemos que aprender. Hemos perdido, como sector renovables, la opinión pública, fundamentalmente porque solo hablamos de números, solo hablamos de cómo nos modifica la rentabilidad. Ya sé que el que tiene una inversión y le cambian las reglas del juego y la arruinan, pues está más preocupado por eso que por otras cosas, pero las batallas hacia atrás también se ganan planteando batallas hacia el futuro, y eso yo creo que lo hemos perdido. Y hoy día, si preguntamos por ahí, ¿es importante llegar a los objetivos de renovables? Pues como no tenemos valor, como hemos perdido el valor per se y nos hemos convertido en un activo tóxico cuasi inmobiliario, que efectivamente acabaremos con quitas dentro del Sareb donde nos dediquen para que alguno lo gestione después, pues ahí andamos. Y creo que aquí lo que se trata es de intentar hacer una visión global. Situación actual, yo creo que hay que ser muy pesimista. Entre otras razones, porque todas estas medidas anteriores al que las ha tomado han salido gratis. Y cuando uno toma medidas coercitivas y le salen gratis, y el problema persiste, no tiene ninguna sensación para pensar qué debería hacer para que el problema no persista. Pues sigue dando leña al mono, porque el mono no protesta. Y en ese punto, yo sí os quiero decir que, bueno, si alguien se preocupa en analizar, por ejemplo, el informe de Bruselas del día 10 del 4, ¿os acordáis que salió Olli Rehn diciendo que éramos un país que estábamos absolutamente en crisis después de que pasaron? Como a alguien de Bruselas se le ocurra clasificar el déficit eléctrico como deuda pública española, tendremos 2.200 millones más que apechugar entre todo el sector energético o eléctrico, renovable y no renovable. Y como ya los 4 o 5 envites cada vez estamos más tranquilos, pues es gratis y seguirán los procedimientos coercitivos hacia las energías renovables. En el 2018 posiblemente dicen que necesitaremos potencia, ya no tendremos industria, con lo cual pues importaremos todos los equipamientos y volveremos a empezar. Bueno, Elisa, desde el punto de vista de Bengoa, ¿cómo se ve? Hombre, pues ¿Hay algún rayo de esperanza a futuro? yo primero quería comentar lo que estaba diciendo Fernando. Yo no creo que no se piense en el futuro, creo que sí se piensa en el futuro. Lo que pasa es que cuando estás en una situación en la que sientes que te están robando en este momento, pues intentas defenderte, obviamente, por no hablar de que ciertas plantas a las que aplican estas medidas son futuro, porque las plantas todavía ni siquiera están en operación, con lo cual estás defendiendo tu futuro, entre otras cosas. También pensamos en el futuro cuando pensamos en lo que implican las renovables en toda la economía española, cuando pensamos en lo que aportan al PIB, cuando pensamos en los empleos que generan, cuando pensamos en la cantidad de dinero que se invierte en I+D, cuando pensamos en que es uno de los pocos sectores en que España es puntero a nivel mundial y que nos puede ayudar a salir de la crisis. Entonces, sí pensamos en el futuro y sí luchamos por el futuro. Lo que pasa es que nos lo están poniendo muy difícil, precisamente volviendo a conectarlo con el tema de antes, porque no hay planificación a futuro. Entonces es difícil pensar sobre el futuro cuando nadie te da una guía de cómo va a ser el futuro. Ni siquiera te permiten ayudar a crear esa guía cuando estamos deseosos de ayudar. Cuando mencionaba antes a los inversores extranjeros, pues hombre, en una situación en la que este país está como está, pienso que los inversores extranjeros son importantes porque necesitamos que nos ayuden
a salir de esta situación. Entonces, pues sí, intentamos obviamente defender a nuestros inversores extranjeros. Luego, cuando ves que se van haciendo medidas, que salen medidas que llevan saliendo pues todos los últimos meses, en que algunas están disfrazadas dentro de BOEs que se refieren a otras cosas en sus títulos, pues te preguntas de qué va esto, y yo con eso, por ejemplo, sí que me quedo realmente alucinada. Y en cuanto a que vamos a cumplir o no vamos a cumplir, pues en eso sí que estoy de acuerdo en que, claro, si tú ya tienes una cierta capacidad instalada, una capacidad productiva, y se va bajando la demanda, se cumple, pero es que no es tan sencillo, hay que analizar más términos, y también creo que es muy importante analizar, y se está olvidando, si las medidas que está poniendo el gobierno realmente van a hacer que el déficit desaparezca, porque yo lo dudo muchísimo. Bueno, ahí, no puedo más que estar de acuerdo contigo, es decir, lo que demostró el año pasado, que lo que debería ser el año en que tenía que haber solo 1.500 millones de déficit, al final acabamos con 5.500. Y la verdad es que tras todas las medidas que toma el gobierno, y está por ver si realmente fueron las medidas mejoraron la situación o realmente en algunos casos la empeoraron. En cualquier caso, bueno, aquí se han dicho muchas cosas, y yo por la parte de la parte eólica también añadir que sin duda nos gustaría, o sea, poder dar mensajes que nos preocupa el futuro. Claro que nos preocupa el futuro, evidentemente, porque tenemos un sector industrial que tiene que seguir, que creemos que es muy válido y que es puntero a nivel mundial, y creemos que va a seguir funcionando porque tiene un buen producto. ¿Que ese producto no se va a vender aquí? Pues es probable, porque con las medidas actuales tenemos que ver la otra pata de la ecuación, que son los inversores y los promotores. Y esos, en este momento, claro, después de las medidas que se han tomado, evidentemente están diciendo por qué, ahora enlazamos con la siguiente pregunta, es ¿por qué iba a invertir yo otra vez en un país en el que ya he invertido miles de millones, cuando la primera vez que invertí ya han tomado medidas de las cuales mi inversión no se recupera? O sea, y ahí entramos dentro también de una de las preguntas que es más adelante, que son las políticas de Estado. Un Estado tiene que tener unas políticas continuistas. El Estado hace 2 años no podía ser diferente al actual, no se llamaba de otra forma. Es decir, no se llamaba país de las renovables y ahora se llama país de las convencionales. Sigue siendo España. Es decir, los inversores no tienen por qué preocuparse de quién está en el gobierno, porque se supone que, aunque aquí el secretario de Estado de Energía ha dicho que los contratos no están escritos en piedra, sin duda los contratos de cara al exterior tienen que estar escritos en piedra, a no ser que haya una fuerza mayor absoluta. Es decir, los bonos españoles, a ningún secretario de Estado de ninguno de los ministerios se le ocurriría decir que es que donde habíamos dicho que os dábamos el 5 o el 7%, ahora resulta que es que no podemos permitirnos y os vamos a dar el 1%. ¿Qué mensaje sería ese para el exterior? Pues cuando juegas fuerte, porque España apostó fuerte por el desarrollo de las renovables, tienes que estar a las buenas y a las malas. La cuestión es que realmente tenemos que ser capaces, y yo concuerdo que tenemos que dar mensaje de futuro, pero realmente las empresas que representamos en la asociación, si no tienes asegurado que ni siquiera que vas a ser capaz de devolver la deuda en algunos casos de tus inversiones, o sea, no vas a estar trabajando para un banco. Evidentemente los activos acaban en el Sareb, porque antes que estar trabajando para devolver solo el dinero al banco, pues prefieres desprenderte de ellos. Entonces la cuestión es, realmente tenemos que asegurar que lo que se ha invertido hasta ahora pueda seguir funcionando y siga siendo un activo que produce algún beneficio a los accionistas o inversores, porque de lo contrario, o sea, las empresas no van a invertir aquí en España otra vez. Suena poco de perogrullo. Y en cuanto al futuro, el futuro aquí tenemos que ser, es un difícil momento, porque es cierto que nos han tocado la confianza hacia el pasado,
pero por otra parte tenemos magníficos profesionales y magníficas empresas que saben hacer las cosas muy bien y se han movido muy bien a nivel internacional. De hecho, España es probablemente el país cuyas empresas tienen más megavatios, por lo menos en el caso eólico, que es el que conozco, más megavatios instalados fuera de España. Eso significa que las cosas se saben hacer y se han aprendido a hacer bien. ¿Que el futuro está fuera de España? Esperemos que no. Y entonces, esperemos que haya un futuro aquí también. Entonces, enlazando con eso, las siguientes dos preguntas. ¿Cómo podríamos convencer a los inversores de que se puede invertir en España y de que hay futuro? Y si hay algo que aprender de cómo que las soluciones que se han buscado en algunos países, y aquí se puso, por ejemplo, Dinamarca. Dinamarca tuvo un parón, sobre todo en eólica, que es su especialidad, a partir del año 2004, pero luego se puso otra vez en marcha después de unos años, porque se dieron cuenta los gobiernos posteriores que era una de las bazas muy importantes también desde un punto de vista económico para el país. Entonces, empezamos por Fernando. ¿Tú crees que se van a poder hacer inversiones y hay alguna fórmula que podamos copiar del extranjero para que otra vez atraer esas inversiones? Yo no le recomendaría a nadie que invirtiera aquí, fundamentalmente, salvo que aplicara una componente de riesgo o un swap de riesgo descomunal. Ha habido países, Portugal, después de una intervención, que ha resuelto parte de su situación pactándolo con los sectores. Aquí volvemos a lo mismo. Cuando tú tomas medidas y no las hablas con los sectores afectados, porque efectivamente si tenemos una sobrecapacidad, tenemos una falta de demanda, pues a lo mejor se podría haber hecho algún plan de, oye, vamos a retrasar algunas obras, vamos a invernar algunos proyectos, vamos a pactar un modelo de salida. Esto no se ha hecho. Lo que se ha hecho ha sido perder el elemento más valioso, que era la credibilidad. Entonces, salvo que el que quiere invertir sea el típico fondo buitre que tenga un músculo y una capacidad de asunción de riesgo importante, yo no le aconsejaría a nadie que invirtiera en este país, al menos en la componente energética o en la componente renovable, y menos en una situación en que todavía no se ha resuelto el problema. Es decir, el enfermo va por 10 o 12 cajas de antibióticos, pero sigue teniendo 40 de fiebre. A ver si va a pasar que el tío tenía la temperatura, que lo normal era que tuviera 40 de fiebre y en la crisis se vive mejor, pero yo no se lo aconsejaría a nadie. Hombre, luego estamos en un país que la política energética actual dice hemos mejorado la balanza comercial de pago. Hemos pasado a tener, me parece que son pues 30.800 millones de euros de déficit comercial. El déficit energético ha subido, a pesar de que la demanda ha bajado, a 45.000. Es la primera al año en que el déficit energético de la balanza de pagos, la balanza comercial, es un 50% superior al déficit global. Bien. Y para apoyar esta política es que dice el gobierno, vamos a apostar por fuentes autóctonas. Hay solicitadas 400.000 hectáreas para hacer fracking aquí, y vamos a buscar petróleo en las Islas Canarias. Con lo cual no cabe duda que es un apoyo por las energías autóctonas. Con ese parámetro, pues hombre, no me cabe duda que en una sociedad abierta hay inversores inteligentes, inversores masoquistas, inversores de todo tipo. Pues hay el que quiera elegir que elija. Yo al menos no le aconsejaría a nadie entrar en estos momentos. E incluso para los que opinan en entrar en régimen ordinario, que también este país es distinto, debemos estar por cerca de los 40.000 megavatios ya fotovoltaicos en régimen ordinario solicitados, con un exceso de capacidad alucinante. O sea, aquí
alguien puede pensar diciendo, pero ¿cómo crisis? ¿Cómo crisis? Si hay 40.000 solicitados, 400.000 hectáreas para fracking, el otro pinchando por todos los lados a ver si encuentra gas o lo que encuentra petróleo. Pero si este país es un país rico en naturaleza. Entonces, si yo fuera a invertir en plantas a régimen ordinario y veo que la curva de aprendizaje baja y que soy tomador de precio, pues a lo mejor Santiago me diría, decir, chico, espérate, porque el que venga, y si eres tomador de precio, el que venga después te va a dejar fuera del garito. Con lo cual está la cosa complicada. Pero vamos, en este mundo hay gente pato. Hay gente del Madrid, gente del Barcelona, no va a haber gente pato. Pues eso. Bueno, Elisa, ¿Abengoa va a invertir? Hombre, pues yo creo que es que la única respuesta a esto, muy cortita, es que no se invierta mientras que no salga una ley nueva y fiable, si es que eso se puede aplicar ya a España. Vamos, me parece, se puede seguir hablando, se puede hablar de la situación, se puede hablar de lo que se recomienda a un inversor, a otro. La realidad es que para hacer plantas nuevas, mientras que no salga una reforma y una nueva ley, no va a salir nada. ¿Pero qué le pedirías a esa nueva ley? A esa nueva ley, pues también muy sencillito, que te permita tener una rentabilidad razonable en tus plantas y que te permita tener una seguridad jurídica si es que esa confianza de los inversores alguna vez se puede recuperar. Nosotros en concreto, yo conozco casos de inversores pues más mayores que ya habían tenido así algún problemilla invirtiendo hace muchos años en España, se les ha convencido, se ha hecho un trabajo pues muy grande para que se diesen cuenta de que España era parte de la Unión Europea y que era otra cosa, y pues ahora mismo va a costar mucho sacar a la gente de esa idea. Por ejemplo, cuando te llaman otros inversores y te preguntan ¿pero cómo eso es posible? Pues es que yo también me pregunto cómo esto es posible en un país que forma parte de la Unión Europea, me lo pregunto. Pero vamos, que por resumir, volviendo a lo mismo, muy sencillo, se vuelve a surgir el negocio en España cuando haya una ley que te asegure que puedes tener una rentabilidad razonable, punto. Bueno, José Jaime. Sí, yo también estoy muy de acuerdo con lo que han dicho aquí, y el problema es ese, el problema es un problema de certidumbre y un problema de regulación y de capacidad de que lo que vayas a invertir pues tenga una rentabilidad, que sea una rentabilidad aunque sea pequeña, pero que sí sea una rentabilidad que se mantenga en el tiempo y que tengas la certidumbre de que esa rentabilidad, aunque sea pequeña, que sea un 6 o un 7%, aunque sea poco, pero que se mantenga en el tiempo que se ha dicho que se va a mantener. Y ciertamente el estar en la Unión Europea y tener estas cuestiones todavía sin resolver, pues da una impresión bastante nefasta, con lo cual, claro, el riesgo que los inversores pretendemos mostrar a los inversores como un país de la Unión Europea, al final les estás mostrando como un país de otros lugares. Y teniendo en cuenta ese riesgo, pues en vez del 6-7%, pues prefieren tener una rentabilidad del 14 y del 15%, para que en vez de tener un retorno a 10 años, pues lo puedan tener a 4, y si hay que salir. Efectivamente. Pues ¿Querías añadir algo? Y hay un punto de todas maneras que tampoco me gustaría que se olvidara, es decir, al margen de que la credibilidad de que una nueva ley no haga olvidar los movimientos pendulares de las anteriores y que todo puede volver a pasar, yo no invertiría en un sistema que tiene exceso de capacidad. O sea, no sé si me explico. Incluso de esas plantas que están pendientes de hacer, yo me lo pensaría mucho, salvo que hayas pagado una pasta y que tengas ya mucho dinero metido. Sería un poco absurdo con una situación en la cual han bajado la demanda prevista a 60 teras y se ha incrementado 40.000 megavatios, invertir en más potencia. Pues hombre, y sobre todo desde un punto de vista financiero, porque este es otro de los puntos que tampoco hemos tocado, y es que muchas de las componentes de inversiones renovables
han sido inversiones financieras, no inversiones integradas en el sector energético. Fondos, ¿no? Tengo una tarifa regulada. Muchas veces cuando decimos las renovables bajamos el precio de pool y automáticamente, como tengo precio establecido, subo las primas porque el precio del pool baja, ¿eh? Entonces, ojo, yo es que para empezar, y yo me maravillo cuando empresas españolas invierten en el exterior y no tienen presencia en los países en los que invierten y se quedan como una inversión financiera. Hombre, yo creo que cuando uno invierte tiene que tener claro cuál es la jerarquía de posicionamiento en el mercado. Y yo no invertiría en algo que soy un vehículo y que puede ser una herramienta de intercambio, como le ha pasado a las renovables en muchos de los casos, ¿eh? Entonces, dentro de ese punto, yo creo que el sector renovable también tiene que profesionalizarlo, que lo teníamos conseguido con la eólica yendo al mercado, ¿eh? Y que la última haya sido que ya ni para el mercado, vamos a tarifa regulada y vosotros ya veremos cómo vamos los desvíos, los esfuerzos que hicimos para el 436 y para después el 661 en la programación, en el análisis de los desvíos, en el análisis de todo lo demás, se han perdido. Nos han vuelto a convertir y ahí nadie ha protestado. Los bancos encantados porque el business plan iba con la tarifa regulada. Nos han vuelto a convertir en un producto financiero. Ahora tóxico, pero producto financiero. No somos un producto energético, somos un producto financiero. Y esto también tendríamos que analizarlo, ¿eh? Aparte de llorar y todas estas cosas, pero vamos, creo que hay que... Yo en 35 años lo he visto de todo. Joder, empecé y he llegado a llevar corbata y todo, trabajando en renovables, con que se puede ver muchas cosas más, ¿no? Bueno, a mí me gustaría simplemente añadir que, volviendo al tema de políticas de Estado, que tenemos el ejemplo muy claro, por ejemplo, Alemania. Alemania ha estado hasta hace poco debatiendo en Alemania de hecho tienen también ese debate que tenemos nosotros constantemente sobre cuánto dinero del consumidor va a promover las energías renovables, y realmente ellos tienen unos niveles últimamente bastante altos. Entonces el gobierno actual de Merkel pues abrió el melón, eso hay que decirlo, ha abierto el melón del debate sobre si se podían cambiar los términos de la retribución de las tecnologías, y el resultado final ha sido que, bueno, hay unas elecciones y han decidido no decidir. Se han dado patadas hacia adelante, pero por ahora se mantiene la política que han tenido hasta ahora de lo que se ha dicho se cumple. Dicho esto, bueno, pues aquí lo que tenemos, yo veo, y concuerdo en esto bastante con Fernando, que la solución de las renovables, como aquí lo dijo, hubiera sido una política de consensuar realmente la situación entre todos, no buscar soluciones caídas del cielo con nocturnidad y alevosía, como se suele decir, porque eso es lo que ha destruido gran parte del valor de muchas empresas en bolsa, por ejemplo, totalmente innecesario por otra parte. Se podría haber llegado a las mismas soluciones económicas, pero pactando y viendo soluciones, como aquí se ha mencionado en el caso de Portugal. Por lo tanto, ha sido realmente una política muy poco dialogante y ha generado, bueno, pues eso, esta sensación de desamparo jurídico y de desamparo también político. Es decir, y aquí hay que añadir que vivimos en el sector renovable en este momento en un total, ante la justicia, vivimos una justicia asimétrica ante los gobiernos, porque los gobiernos pueden tomar decisiones y nosotros podemos recurrirlas, y eso es un Estado democrático. Pero el problema es que las decisiones de la justicia llegan 7, 8, 10 años después. Por lo tanto, es una justicia asimétrica. O sea, no hay forma de impedir, y se ha demostrado a lo largo de este año, que el gobierno tome medidas que no van a impactar sobre él. Es decir, políticamente, pongamos que el Real Decreto 2/2013 se declare inconstitucional dentro de 6, 7 años por parte del Tribunal Constitucional. ¿Le va a importar algo a este gobierno actual? En absoluto. Es una decisión que han tomado ellos y que
cuya resolución desde un punto de vista de la democracia llega solamente después de muchos años. Por lo tanto, el daño está hecho y ya no hay vuelta atrás. Por eso, por lo menos desde nuestra asociación, siempre le hemos pedido al gobierno que las medidas las consensúe y que busquemos soluciones juntas, conjuntamente, porque todo lo demás es destruir innecesariamente la confianza en el país, pero también la confianza de los inversores, y encarecer, como se ha dicho aquí, la financiación de proyectos futuros, pero no solamente de renovables, sino en general. De hecho, el famoso mapa de en qué país invertirías en el sector eléctrico, en su sector eléctrico, en el mapa de Europa. Entonces hay una gran cruz que está precisamente puesta sobre España. Es decir, esto está clarísimo. Entonces, tenemos que ser conscientes de que hay soluciones, pero por otra parte tenemos que proponérselas activamente al gobierno para que no siga, intentar que no siga por esa senda de tomar soluciones no pactadas o por soluciones que solamente crean más desconfianza y dan la sensación, esa incertidumbre regulatoria que de la cual se suele hablar y de la cual se suele luego acusar a otros países como Argentina o Venezuela, y sin realmente tener en cuenta que lo que está ocurriendo aquí. Entonces, ya para terminar, y luego si podemos tendremos tiempo para algunas preguntas por vuestra parte, que hay algo que podrían hacer las comunidades autónomas para atraer, o por una parte suavizar los impactos de las últimas medidas, y en todo caso quizás facilitar que se vuelva a invertir en su territorio. En este caso ya se ha mencionado algo sobre los proyectos sin prima, pero ¿cuál es vuestra opinión al respecto, Elisa? Yo creo que ahora mismo las comunidades autónomas tienen poco margen de maniobra. Volvemos a lo mismo de antes. Primero tiene que cerrarse todo el proceso. O sea, ahora mismo, por ejemplo, en las liquidaciones de la CNE del mes de enero, todo viene siendo como hasta ahora. Me refiero a que todavía no se han aplicado muchas de las medidas porque ni siquiera los propios gestores saben cómo aplicar esas medidas. Me refiero, Tesorería ha abierto una sesión de preguntas hace poco con Hacienda porque ni siquiera saben cuál es la base imputable exactamente sobre la que imputar el nuevo impuesto. Entonces, lo primero tiene que resolverse y quedar clara cuál es la situación. Después, el margen de maniobras de las comunidades autónomas, pues hombre, las comunidades autónomas pueden orientar fondos, por ejemplo, a temas de I+D, con lo cual al menos se pueden asegurar de que los centros importantes de I+D no se vayan de esas comunidades autónomas, si bien, mientras que la ley siga como está, no creo que se vayan a construir plantas. Lo que hemos hablado del pool, bueno, pues como Fernando decía, hay sobrecapacidad, es complicado construir plantas a pool, incluso de fotovoltaica o de eólica, y más con los bandazos que pega el pool últimamente, con todos los días que lleva acumulando muchísimas horas a cero. Entonces yo creo que aquí el único impacto que pueden tener es más en temas de continuar sus políticas de inversión en I+D, y no nos olvidemos que en este país, aparte de constructores de plantas renovables, también somos grandes tecnólogos. Entonces, al menos mantener eso en España, además. Correcto. Debería haber un esfuerzo de todas las administraciones involucradas en los temas del permitting, para hacerlos mucho más cortos en el tiempo, mucho más transparentes y mucho más sencillos, mucho más menos costosos, quizás incluso para lo que es el segmento de habitacional y comercial, pues que sea una ventanilla única, que incluso podría estar, o sea, que incluso los bancos que quisieran dar la inversión a los pequeños inversores que quisieran poner sus placas solares, lo pudieran hacer directamente a través del banco. Es decir, todo esto arrojaría una indicación a los pequeños inversores que quieren poner sus placas eléctricas para hacer el net metering, pero primero hay que hacer la ley de la regulación del net metering, para que esto incentivase bueno, pues al público en general a
a ir reconvirtiendo su entrada de electricidad a una más verde, ¿no? Además, creo que también las campañas que se hicieron hace unos años para incentivar el que la gente conociera las nuevas tecnologías de energías renovables deberían volver a fomentarse, pero más, digamos, más centradas en un consumo individual. Y yo creo que, bueno, pues las comunidades autónomas tienen algunos impuestos que quizás se podrían volver a regular, volver a revisar para reducir los costes, pero las comunidades autónomas tienen poco margen, excepto estos que estoy diciendo, de conseguir pues reducir costes y tiempo y hacer las cosas más sencillas y transparentes. Fernando, ¿tú crees que todos los concursos que se han hecho, por ejemplo, eólicos, se verán algo de eso en las comunidades autónomas? Yo creo que lo primero que hay que decir es que las comunidades autónomas son unas de los que han originado este problema también, porque el régimen especial estaba dentro de las comunidades autónomas, el cerrar los ojos en todos los preregistros, peleando unas comunidades con otras para ver quién de todos tenía más potencia, e incluso bordeando algunas legalidades, como es eso de licencias de obras y cosas así, a 3 años vista y cosas así. Bueno, pues ha sido el origen. En la eólica, la dispersión de la industria obligatoria para poder captar los distintos concursos no ha creado un sector industrial eólico potente que ahora vemos que se está desmantelando. O sea, las cosas como son. Ahora les podemos pedir solución y apoyo, pero no nos olvidemos que el pasado en este proceso creciente ha tenido mucho que ver. ¿En qué puede ayudar ahora? Hombre, lo primero que tendría que ayudar es políticamente defender a la gente que vive en sus territorios frente a un gobierno central que posiblemente tiene o una ideología parecida o al menos actuar de oposición. Ese es el primer punto. Pero claro, si la comunidad autónoma es un elemento de reparto y no un elemento de apechugue, pues lo hemos fastidiado. El segundo punto es que las comunidades autónomas, en todo lo que es la transposición de las directivas europeas de eficiencia y las anteriores de edificación, puede hacer mucho, al margen de estadísticas, que las tiene todas. Por ejemplo, pues lo que se mencionaba de empezar a incorporar en la edificación instalaciones fotovoltaicas, generación de autoconsumo, apoyar porque dentro de las comisiones delegadas las normativas que salgan sean administrativamente utilizables y no sea un calvario auténtico, ¿no? Entonces puede hacer mucho. Lo que tendría que hacer también es educar y dar una línea de información y de difusión de qué estamos hablando, sobre todo aquellas que no tienen recursos energéticos de otro tipo y que son deficitarias, fundamentalmente en generación de energía eléctrica. Incorporar, yo a veces alucino, decir, pues si la fotovoltaica es modular, ¿por qué se empeñan ustedes en hacer grandes plantas? Lo primero que habría que hacerla es incorporarla allí donde está consumiendo. ¿Qué edificios públicos, apoyando a la directiva y lo que serían los edificios de consumo casi cero, públicos, aunque sean para el 18, están ustedes haciendo? Bueno, oiga, yo le agradezco que vaya a mi entierro, pero haga algo para que no me muera. Si para llorar hay muchos, entonces no nos engañemos. Creo que puede hacer muchas cosas más. Y también es verdad reconocer que los errores de planificación se deben en muchas partes a las comunidades autónomas. Mucha de la potencia que nos sobra fueron peleas entre yo más que tú. ¿Vale? Bueno, para acabar simplemente un poco de la visión desde el sector eólico, evidentemente, como tenemos unos impuestos autonómicos en varios cánones eólicos en varias comunidades autónomas, evidentemente eso no ayuda precisamente
tanto a lo que ya está instalado, pero tampoco a inversiones futuras, porque evidentemente si tienes que ir a pool y encima te cobran el impuesto del 7% y luego el impuesto autonómico, pues eso está eliminando ya de por sí la posibilidad de que se hagan inversiones, porque son demasiados impuestos y el pool es demasiado bajo. Y luego está el tema de la repotenciación. La repotenciación podría ser una baza, no una gran, pero una baza para dar continuidad al sector industrial eólico, porque de hecho hay un gran salto tecnológico entre las máquinas inferiores a 750 kilovatios a las que actuales de 2 o más megavatios, y ahí las administraciones autonómicas podrían ayudar, sobre todo agilizando la tramitación de esas repotenciaciones y haciendo presión sobre el gobierno central para que se diesen las condiciones adecuadas para hacerlo. El caso ya extremo es el caso de Canarias, donde se suele hablar mucho de los costes de las extrapeninsulares para la cuestión del déficit de tarifa, pero al mismo tiempo nos está viendo que la implantación o el desarrollo de la energía eólica en Canarias bajaría ese déficit de esa comunidad autónoma en términos de costes de generación. Por lo tanto, hay cosas que se pueden hacer, habría que ver cada una de las comunidades autónomas, pero evidentemente ahí es donde entendemos que habría posibilidades, siempre y cuando, como aquí ya se ha dicho, hubiese esa seguridad jurídica y ese diálogo y esa seguridad, esa confianza en el regulador de que cualquier cosa de inversión que se haga, y esto es un proceso que realmente llevaría años, o sea, no se pondría en marcha ahora, hubiese esa seguridad de que hay ese retorno, es decir, que no se van a retocar a posteriori la legislación. Bueno, dicho esto, yo quería abrir, podemos tener 5 minutos para preguntas. Pues si amablemente queréis poner alguna pregunta a los ponentes. Sí, por favor. Bueno, en primer lugar decir que me encuentro absolutamente de acuerdo con prácticamente todo lo que he oído. Creo necesario, incluso en algunas por alusiones, hacer un comentario y poner 2 acentos. Con respecto al comentario, efectivamente hay un discurso que se repite con cierta frecuencia y que en casi la práctica totalidad de las ocasiones nos señala a nosotros sobre que hay gente que se empecina en defender el pasado. Yo creo que ninguno de los intervinientes en esto que estamos ahora, no aquí en Green Energy, sino en lo que está pasando, se empecinan en defender el pasado ya. Esto me consta absolutamente. Nos empecinamos en defender el presente para poder tener algo de futuro, porque yo no quiero ser demagogo, pero este que habla presentó una propuesta para resolver con un esfuerzo que estoy seguro que muchos de mis asociados me dejarían, igual me afeitaban la barba, pero sí soy consciente de que hay que resolverlo. Pero claro, si cuando tú intentas resolver algo desde la perspectiva de decir, mira, es que el año 2013 para mis asociados, para el 90% de ellos ya es fallido, porque un 30 más un 7 es fallido. Entonces, mira, vengo dispuesto a que negociemos todo el futuro, pero déjame vivir. Y cuando la contestación es, gracias, efectivamente, pero mira, no solo el 30 más el 7, es que además necesito otro esfuerzo para este año. Ya es estúpido que discuta si pasado, si presente, futuro, porque ya literalmente no existo. Por tanto, lo del pasado está muy bien, pero es falso. Yo creo que en este momento todos estamos intentando defender algo en el futuro y no nos están dejando. Y en cuanto a los acentos, 2. No basta una ley para resolver este problema. De hecho, yo creo que la nueva ley va a, espero que no sea así, pero va a complicar el problema. Porque la ley necesariamente
sería imprescindible que todos los operadores estuviésemos sentados ahí y todos estuviésemos dispuestos a decir, pues mira, es verosímil lo que va a decir el BOE porque lo he negociado con este señor, con aquel señor y con aquel señor, y desde esa perspectiva puedo creérmelo. Como eso no va a pasar, no me lo voy a creer. Y eso va a perjudicar sin duda al net metering, porque es estúpido. El balance neto es fantástico, pero ¿por qué voy a creerme que no le van a triplicar el peaje dentro de un año? Es que, quiero decir, si es que ya no nos creemos nada. Y el último acento es, parto absolutamente el comentario de Fernando sobre que esto no se va a resolver nunca si esta gente, y cuando digo esta gente es los que están, pero los que estén, piensa que todo le va a salir gratis. Y era el mensaje que tenía que traer yo aquí hoy. Y es el mensaje por el cual me han hecho venir aquí hoy. No sé el esfuerzo que nos va a suponer. En este país están pasando cosas esta temporada que nunca habían pasado. Pero indiscutiblemente, mientras los que tienen que decidir no comprendan que esto, de alguna manera, no les va a salir gratis, este problema no se va a resolver, seguro, seguro, seguro. Yo sí me gustaría, cuando hablaba de no pensar en el futuro, para mí estaba hablando en términos asociativos. Realmente yo he vivido las asociaciones desde su génesis y he sido presidente de alguna de ellas, tanto locales como globales. Y en estos momentos yo veo el devenir primero de las asociaciones. Oye, que es ley, defienden a sus asociados, defienden a la cuenta de resultados de sus asociados. Yo cuando veo que el área eólica no quiere firmar con el área fotovoltaica porque dice es que somos problemas distintos. No, aquí estamos hablando de que ninguna asociación habla de un modelo energético futuro. Vale, que tienen que preocuparse de la cuenta resultar de vuestros asociados. Pero si no cambiamos el paradigma del futuro, lo que estamos defendiendo ahora no tiene soporte de crecimiento, soporte ideológico detrás. Bien, en estos momentos no nos engañemos. Yo veo las manifestaciones de los distintos, quién controla cada una de las asociaciones, cómo se mueve cada uno de ellos, y son primero sectoriales, a más no poder. Segundo, muy enfocadas en un problema, que yo estoy de acuerdo contigo. Oiga, si yo no vivo mañana, ¿para qué voy a pensar en el mañana? Yo es que voy a algo más. Las renovables tienen futuro no como rentabilidad de producto financiero, si están enclavadas dentro de un modelo energético que apoye las renovables. Porque si no somos un bicho raro. Somos una commodity, somos algo que ha aparecido por ahí, que nos garantizaban un 8, un 9, un 10%, un 12, un 15, un 25, lo que tú quieras. Depende cuando entras, cuando sales, cuando dejas de entrar. ¿Pero por qué están las renovables? Oiga, pues porque crean un modelo distinto. Las renovables no están para que la gente invierta por un 12%. ¿Quién está defendiendo un modelo distinto de todas las asociaciones? A eso me refería. Y entiendo perfectamente que tú tengas que defender a tus asociados porque ¿cómo van a pensar en el mañana si no tienen presente? Eso lo doy por sentado, pero falta una componente adicional. ¿Quién defiende la línea blanca de las renovables? Una buena pregunta. Con estas palabras vamos a tener que pasar al siguiente panel de debate. Muchas gracias.